Ok, bien. Nuevamente, estimados alumnos, buenas noches con cada uno de ustedes. Una sesión más y en esta oportunidad, esperando pues, que puedan encontrarse bien. Estamos casi recién iniciando la semana, ¿no? Y esta es una semana previa, crucial, a la evaluación del proceso 2 de la siguiente sesión, o bueno, la siguiente semana. Entonces, si bien es cierto, sé que están de pronto quizá con algunos trabajos o algunos ejercicios prácticos y siempre con la intención de no cargarlos mucho con actividades extemporáneas fuera del horario de clase, es que también esta finalidad del día de hoy se les ha hecho una réplica sobre ejercicios prácticos, bueno, la primera parte guiada y la segunda un ejercicio práctico que tiene que ver con ciertamente causales en el cálculo de índice. Entonces, con lo que hemos estado, bueno, de alguna manera aprendiendo desde la sesión anterior o las anteriores que tienen que ver con el cálculo de índices, tanto para vegetación como para el índice de nieve, hoy tenemos una sesión en la que vamos a crear modelos de aplicación, la base y la fuente teórica y de ejercicios, inclusive ya lo hemos desarrollado en las sesiones 9 y 10, la 9 para el índice de vegetación, la 10 para el índice de nieve, incluyendo los dos ratios, ¿correcto? Dentro de la creación como variantes al cálculo de la extracción de cobertura glacial. Entonces ya la información de base de fundamento ha sido realizada. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una sesión bastante práctica, donde vamos un poco a participar cada uno de nosotros, digamos, en la creación de índices que tampoco vayan a ser muy complejos, ¿correcto? Vamos a hacer ejercicios sobre índices. Ahí yo tengo, como ustedes podrán ver, aquí en mi pantalla, en la primera pestaña, acá hay una página desde el cual hay una serie de índices como muestra y vamos a tratar de recrearlos, ¿correcto? Como parte de los modelos. Teniendo en cuenta que no es que vamos a utilizar índices que están automáticamente en la configuración del programa que utilizamos, sino es que vamos a recrearlos a partir de algunos que vayamos a ver acá. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera parte, repito, vamos a trabajar de manera conjunta, creando los índices, siendo estos ejercicios guiados, obviamente, y es que digamos, a cualquier inconveniente que vayamos teniendo dentro de esa creación, pues definitivamente vamos a ir haciendo las consultas correspondientes, ¿no? Entonces, después de todos estos ejercicios, en realidad lo que van a desarrollar ustedes sí es un ejercicio práctico, del cual está estructurado obviamente esta sesión. Como podrán observar, para esta sesión hay un video complementario. Bueno, este es un video, digamos, relativamente simple, no muy complejo. Es más, cubre de alguna manera la expectativa sobre el procedimiento base que nosotros inclusive ya hemos hecho a modo de ejercicio, ¿no? Aquí está el archivo de descarga del ejercicio guiado, que es un ejercicio para ustedes, pero ante cualquier inconveniente o problema, igual podrán hacer las consultas, ¿de acuerdo? Pero tratando de que sean ustedes mismos quienes resuelvan un poco la mecánica de la actividad, ¿no? Aquí está el recurso, ¿no? El recurso del ejercicio práctico. Hoy van a realizar ustedes un ejercicio práctico sobre uso total del suelo, ¿de acuerdo? Van a hacer la entrega de las evidencias dentro del proceso, obviamente, del horario de clase para que queden los archivos y estos puedan ser revisados como parte del trabajo que ustedes vienen desarrollando en la sesión del día de hoy, en la parte de práctica aplicativa. Pero esta información ustedes la van a colgar, es decir, ¿qué van a colgar dentro de este recurso práctico? Lo que ustedes van a colgar es específicamente el archivo que ustedes ven acá. Bueno, los dos últimos archivos, ustedes lo están viendo como que ocultos, ¿no? El último recurso que dice archivo referencia de ejercicio práctico es un archivo que está en PPT. Y así tal cual en PPT, no en PDF, sino en PPT. ¿Por qué? Porque este archivo va a tener que ser editable por ustedes, ¿no?
Entonces, es aquí donde ustedes van a colocar todas sus evidencias y este es el archivo que van a subir aquí al recurso de ejercicio práctico. ¿De acuerdo? Ya les iré dando un poco más pautas sobre el requerimiento, pero todavía va a ser posterior. Ahora todavía, en este momento no, porque vamos a hacer la sesión de clase interactiva, en donde vamos a ir creando modelos. Y fíjense, estos modelos les van a servir a ustedes. Les van a servir de tal manera que los van a poder reutilizar, quizá dentro de lo que yo les voy a pedir como ejercicio práctico hoy. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir recreando, repito, eh, los modelos para que ustedes los vayan, obviamente, interiorizando y los vayan guardando. ¿De acuerdo? Bien. Pero antes de empezar la sesión del día de hoy, quisiera preguntarles si respecto a lo desarrollado en la sesión anterior con la creación de índices, ¿quedó todo claro? Creo que estuvo relativamente, no digo sencillo, pero por lo menos totalmente manejable, ¿verdad? Espero que no hayan tenido mayor inconveniente, pero de igual forma quisiera preguntarles si todo quedó claro respecto a cómo se crean esos índices. ¿Mm? ¿Quedó claro un poco sobre el desarrollo de índices? ¿Me confirman, por favor? A ver, chicos, ¿me confirman si todo está bien respecto a la creación de índices? Bueno, específicamente de modelos. Correcto, señor Guamán, muchas gracias. A ver, los demás. Gracias, señor Cayuco, muy bien. Espero que haya sido de la misma manera manejable, repito, para todos. De igual forma, vamos a ir generando otros índices ahora. Lo vamos a crear inclusive sin tener mucho esta necesidad de, digamos, de copiar otros objetos, salvo que haya la necesidad de llamar a un índice que haya sido creado previamente para poder acondicionarlo dentro de nuestros nuevos modelos. ¿De acuerdo? Bien. A ver, entonces vamos a empezar, chicos. Fíjense. A ver, este recurso de ejercicio práctico está programado, vamos a ver acá, para que inicie todavía, ¿no? Vamos a ver acá un momento. No había colocado igual ahí en la descripción la hora. Está a partir de las 9, ¿de acuerdo? Está a partir de las 9 el desarrollo del ejercicio práctico, ¿sí? 9 hasta las 10:30. Tiempo van a tener, obviamente, para poder realizar, digamos, la actividad que responde a uso actual del suelo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, chicos, nos vamos a centrar en la creación de nuevos índices o nuevos modelos, ¿de acuerdo? Repito, ya la base fundamental o la base teórica sobre índices, ya lo hemos visto en las dos sesiones anteriores, inclusive en 9 y 10. Entonces, el principio por el cual nos vamos a conducir para crear estos nuevos modelos, ya como base la tenemos. Ahora sí entramos de lleno a hacer la creación de modelos, ¿de acuerdo? Bien, ok. Aquí les voy a mostrar una página, ¿no? Índices que se hablan de programas para calcular índices de vegetación, nieve, agua y otros. Estas son una serie variada o diferenciada de índices que uno puede tomar en cuenta para la extracción, primero el realce, ¿de acuerdo? El realce de diferentes tipos de elementos. En algunos casos acá, como podrán observar, el elemento de interés responde, por ejemplo, a la vegetación. Claro, hablo en términos generales, a la vegetación, ¿verdad? Pero el tema es que tenemos un tipo digamos, o tenemos tipos de realces con un elemento de interés de vegetación, pero acá tenemos variantes, ¿correcto? Tenemos variantes de la vegetación. Por ejemplo, acá se habla del índice de vegetación diferencial. Es el DBI, fíjese, no es el NDBI clásico, ¿no? Como si está en la parte inferior. ¿Se dan cuenta?
¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el DBI? ¿Cómo se maneja el DBI? El DBI se está manejando, por ejemplo, es 2.4, maneja, ¿no? Un factor multiplicativo, fíjense. 2.4, ¿por quién? ¿No? Todo esto multiplicado por quién? Por el infrarrojo. Voy a aumentar un poco el tamaño para que pueda verse mejor. Ahí estamos. Listo. Aquí con el número 1, ¿no? El infrarrojo, el P significa próximo, tal como ustedes ven acá, y el rojo, ¿no? Entonces, es como manejar una variante básica, ¿de acuerdo? Nosotros directamente cuando hemos aplicado el índice del NDVI, obviamente sabemos que está con el infrarrojo próximo, o como nosotros lo conocemos, ¿no? El infrarrojo cercano, menos el rojo, ¿no? Es decir, si estábamos trabajando con imágenes de tipo Landsat, respondía a la banda número acá, número 4, menos la banda 3, entre la banda 4 más la banda 3, siempre y cuando estemos hablando de Landsat, ¿verdad? Pero fíjense, tenemos variantes básicas. Una de ellos, que también tiene ratio, fíjense, y recuerden cuando hablábamos de ratios respecto a los índices, ¿no? Cuando hablamos de índices, normalmente nos referíamos a que suelen estar compuestos por, digamos, una fórmula en el que los componentes de numerador y denominador tenían también operaciones matemáticas. Porque en el numerador, en el NDVI, por ejemplo, tenemos resta y en el denominador suma, ¿no? Pero cuando hablábamos de ratios, siempre veíamos como que era una división directa, ¿no? De una hacia otra. Y acá precisamente confirmamos también ello. Fíjense, el ratio del índice de vegetación, que consiste en el infrarrojo próximo o cercano entre el rojo. Entonces, por ejemplo, vamos a generar estos índices. Por ejemplo, el número 2 lo vamos a generar. El número 3 ya lo hemos hecho, ¿correcto? Antes de eso, acá hay un índice de vegetación diferencial. Esto no lo vamos a dejar porque es un tema lineal. Vamos a hacer más bien sí, el índice de vegetación, pero a nivel ratio, para ver el tipo de resultado y cómo es que a partir de ella vamos a hacer comparaciones, ¿no? Primero vamos a empezar con esto, ¿de acuerdo? Para ir paso a paso, vamos a escoger algunas. Tampoco, ojo, tampoco es que nosotros vamos a escoger índices que sean complicados o complejos. No, no, no. Vamos a tratar de realizar o llevar a cabo índices que no nos van a representar tampoco tanta complejidad digamos, no lo digo con la intención de ganar tiempo, sino más bien como para no perder mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a ir generando resultados, pero los vamos a ir comparando. ¿De acuerdo? Vamos a ir comparando resultados. Nosotros ya tenemos información del NDVI, ¿cierto? Para ello vamos a ir hacia nuestro archivo, el que utilizamos en el NDVI, al archivo original, y también tenemos el índice, ¿cierto? Habíamos calculado el índice de la vegetación, entonces también vamos a hacer la comparación con el ratio. Generemos el modelo y vamos a hacer esa comparación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar desde este tipo de índice ratio básico, ¿de acuerdo? Bien, me confirman, chicos, ¿estamos listos para iniciar? ¿Sí? A ver, correcto, señor Guamán, gracias. Listo, gracias, señor Cayuco, señor Montañez. Muy bien, vamos a aperturar directamente el programa, ¿ya? Aperturemos el programa, por favor. Ok, aquí estamos. Ojo, que responde, perdón, ojo que aquí responde a una división directa de una banda respecto a otra, ¿de acuerdo? Entonces, para tenerla clara, fíjese, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a más o menos manejar un determinado espacio, ahí está, como para que se pueda ver también el tipo de fórmula, ¿de acuerdo? Para mantenerlo siempre en la vista, ¿de acuerdo? Bien, entonces, nosotros ya tenemos una información base
que hemos trabajado en la sesión número 9, que es la de la sesión de índice para vegetación, ¿no? El NDVI. Entonces vamos a recurrir a esa imagen, ¿de acuerdo? A esa imagen base. Nos vamos, por favor, hacia la ruta donde normalmente ya trabajamos la información. Y el documento de prueba, aquí está. Bien. Levantamos el archivo, ¿correcto? Me confirman. Voy a aprovechar para inclusive separar de una vez en dos vistas el resultado. Correcto, ahí está. Ok, bien. Recuerden que nosotros ya tenemos un resultado de índice, ojo. No me refiero al resultado del índice clasificado, sino más bien me refiero al resultado del índice como tal, del cálculo del índice raster, no el clasificado, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar. ¿Ya? Recuerden que para iniciar nuestros trabajos de creación o generación de modelos, recuerden que nos íbamos al Toolbox, ¿no? Y es aquí donde encontramos el Model Maker. Desglosamos el Model Maker, ¿correcto? Picamos. Vamos a tener una vista nueva, una hoja en blanco nueva. Recuerden que vamos a hacer ediciones, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de manejar y editar bien nuestros modelos. La idea no es simplemente colocar los objetos, porque a veces nos perdemos si no le damos la identificación, ¿no? Entonces recuerden que acá, por ejemplo, vamos a colocar, recuerden ustedes, acá el icono en la barra de herramientas de la letra, ¿para qué? Para colocar el nombre, ¿no? Se genera un signo de interrogación y vamos a darle un doble clic. Está dando un momento. Tengo por aquí un... Voy a crear uno nuevo. Estaba generando pequeño desfase ahí. Vamos a ver si esta vez ya no me genera ningún tipo de problema. Ustedes le van a dar un doble clic, acuérdense, por favor. Me está permitiendo eso. Háganle el cambio de nombre. Cerrar. Me confirman, chicos, a ver si ustedes se han podido editar esta primera parte. Acuérdense que estamos aquí en el índice de vegetación, pero modo ratio. ¿Está? ¿Correcto? Vamos a colocar el nombre de índice. Perdón, es
radio por ratio, vamos a ponerle ratio de índice de vegetación, ¿correcto? Acuérdense que es un enter para activarlo. Acá. Vamos a activar las propiedades, ¿correcto? De estilo. Normalmente, a veces por una cuestión estética, utilizamos los tres, ¿de acuerdo? Me refiero cuando digo los tres, a los tres tipos de estilos. Se activan a los dos, ¿de acuerdo? Listo, y ahí está el ratio de índice de vegetación. Ahora, lo primero acá, obviamente, es definir a qué hace referencia. Acordémonos de que nosotros, lo ideal es que siempre debamos colocar, o debemos colocar, el tipo de fórmula, ¿de acuerdo? Para ello, nosotros bien podemos inclusive hacer un control C, un control V, y tenemos acá la información, ¿no? Acá podemos ya darle un doble clic para editarlo, y acá se ve como RBI, ¿no? Este, acá es RBI, voilà. Está ahí. ¿No? Y podemos ir acá dando lo siguiente. Ya es cuestión de cómo cada uno quisiera condicionar la información, ¿no? Yo lo estoy colocando en una sola línea, pero ustedes podrían inclusive explayarlo en doble, ¿de acuerdo? De repente porque les es mejor reconocerlo en doble parte, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo se trata de mostrar básicamente una misma lógica de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en el numerador estamos hablando de que iría la banda, en este caso es infrarrojo cercano con el infrarrojo próximo. Por un tema de familiaridad, habrá que colocar el infrarrojo cercano, ¿correcto? Y acá la división entre el rojo, ¿de acuerdo? Entonces, al tener esta información, simplemente la tratamos de editar, ¿no? Correcto, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo del tipo de imagen de satélite que vamos a utilizar, es que obviamente acondicionamos las bandas, ¿de acuerdo? En este caso, y para nosotros ya sabemos qué tipo de información es, y por ende, pues, qué bandas son las que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, iniciemos el proceso de generación de este índice, ¿correcto? Picamos acá. Recuerden que primero va el tema del objeto de ingreso, que en este caso hace referencia a la imagen, ¿no? Acá simplemente le damos doble clic para configurarlo y debemos colocar la imagen que tenemos en la vista 1, ¿no? Vamos al reset y obviamente lo encontramos acá, ¿de acuerdo? Ahí está. Solamente es el archivo de ingreso, no vamos a hacer ninguna configuración más. Solamente, repito, imagen de ingreso. Y está. ¿De acuerdo? Pregunta, en este caso, lo que vamos a hacer es ir directamente en una sola línea para poder generar la división o hacemos una partición para dos bloques y mantener la seguridad de repente de que sí va a llegar a funcionar una posterior división. ¿Cómo hacemos? ¿Lo hacemos en una sola línea o tenemos que particionarlo en dos bloques? Correcto, señor Montañez, muy bien. Lo particionamos en dos, ¿no? Porque necesitamos generar las imágenes temporales de resultados. Es decir, si lo hacemos en una sola línea, no vamos a tener temporales de resultados que vayan a hacer una división directa. Entonces necesitamos separarlos primero, generar su separación independiente por cada una de las dos bandas y luego recién volverlas a unir en una división. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Correcto, señor Guamán. Muy bien también. Y entonces, recuerden, objeto, proceso u objeto acá de ecuación, ¿no?
Esto simplemente nos va a servir por ahora para poder hacer la separación en dos bloques, ¿no? Entonces aquí vamos a, obviamente, conectarlos a ambos. Recuerden que en este caso, el numerador, a ver, por un tema de orden, y creo que hasta por un tema de costumbre, diría yo, siempre suelo tomar el numerador como el primer objeto, que está a la izquierda, ¿correcto? Siempre tomo, el primero es el numerador y el siguiente es el denominador. Es por un tema de costumbre, pero de alguna manera también tiene lógica dentro de la construcción que vamos a hacer de este modelo, ¿de acuerdo? Entonces aquí, simplemente en este primero, que es el del numerador, pues damos doble clic para configurarlo y recordemos que acá solo necesitamos hacer la extracción de aquella banda que corresponde, ¿no? Para el principio base temporal de nuestro índice. Entonces nos pide que en el numerador tiene que ser la banda infrarroja cercana. Entonces, la banda infrarroja cercana de todas las que tenemos acá es la número 4, la 5 o la 6. ¿Cuál de ellas? A ver, ¿cuál de ellas es la banda infrarroja cercana? Correcto, señor Guamán. Correcto, señor Montañez. Muy bien. 4. Entonces seleccionamos 4 para extraerla independizarla, ¿de acuerdo? Damos OK, está. Y en el denominador, obviamente, me pide la banda roja, que es la número, según nuestras imágenes para lanzar, es la número. Correcto, señor Montañez. La número 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo. A ellas, obviamente, le tenemos que generar sus salidas temporales, ¿de acuerdo? Sus imágenes temporales. Así que colocamos también la salida de bandas acá, por aquí, la otra por acá. De alguna manera entendemos que tampoco no hay ningún tipo de información que esté con error, al parecer ninguna con error, así que vamos a entonces las conectamos, ¿está? Conectamos aquí también, ¿está? Entonces le damos la salida. Aquí al numerador primero, con doble clic, entra ventana. ¿Y cómo y de qué manera lo configuramos? ¿Qué hacemos acá? ¿Le colocamos nombre de salida? ¿O qué es lo que hacemos? ¿Ah? ¿Qué es lo que hacemos aquí? A ver, chicos. Correcto, señor Guamán. Muy bien. Tenemos que llevarlo no como un nombre de salida, porque no lo vamos a guardar. Bueno, podríamos guardarlo, sí, pero como es un previo temporal, entonces no nos significa a nosotros el resultado final. Por ello nos vamos solo al temporal. Pero además de darle un check aquí al temporal, tenemos que asegurarnos que también el tipo de salida del archivo esté en modo float, ¿correcto? En modo float. Porque lo que nosotros esperamos, recuerden, con un índice, es que pueda reconocer valores en decimales y además valores que puedan contener algún signo, ya sea negativo o positivo. Entonces el float va a reconocernos ambos símbolos, ¿de acuerdo? Además de los decimales. ¿Y esto por qué? Porque el principio de todo índice, recuerden, es el de poder estar en los rangos de el -1, 0 y 1, ¿correcto? Ahí es un poco la idea del float. Le damos el temporal aquí, así como el siguiente también, ¿correcto? Le damos también a temporal, son dos salidas temporales, ¿de acuerdo? Correcto, estoy así. Ok, entonces si ya tenemos las dos salidas como parte de nuestros archivos temporales, ahora, ¿hacia dónde apuntamos? Tenemos que, ahora sí, ir hacia el proceso de operación, ¿no? De división. Entonces vamos a crear aquí un nuevo objeto. Vamos a llevarlo acá.
Lo voy a poner acá, un poco cambiando la forma del trabajo, ¿no? ¿Está? Vamos a conectar ambos. ¿Correcto? Y le damos pues aquí un doble clic y configuramos. Lo que nos pide es una división directa, ¿no? En mi caso, fíjense, de repente para ustedes les ha salido un número de memorias diferentes, tanto en numerador como en denominador. De repente es diferente la numeración. Pero como yo estoy haciendo con dos memorias y tienen números de 6 y 7, fíjense, en mi caso, solo en mi caso, porque de repente, repito, ustedes tienen números de memorias diferentes. Pero en mi caso, consulta, en mi caso, ¿cuál sería la división? ¿Cuál memoria entre cuál memoria? ¿Cuál entre cuál? En mi caso, céntrense en lo que yo estoy teniendo acá en mi modelo. ¿Cuál sería la división? ¿Memoria 6 entre memoria 7 o memoria 7 entre memoria 6? Correcto, señor Guamán. Muy bien. A ver, señorita. Correcto, señorita Hernández. Muy bien. Señorita Ayala. Buenas noches. Señorita Ayala, ¿me escucha? Buenas noches. Señor Pozo, ¿me escucha? Buenas noches. Señorita Ayala, ¿está? Sí, 6 entre 7. Bien. Correcto, 6 entre 7. Muy bien. Entonces, 6, memoria 6, donde está mi temporal de resultado, ¿no? Entre el temporal de resultado que se encuentra en la memoria 7. Correcto. Damos OK. Finalmente vamos a darle aquí un objeto ya para la salida. Correcto. Por acá. ¿Sí? Vamos a conectarlo. Configuramos. Doble clic. Configuramos, ¿no? Y aquí sí ya vamos a darle un nombre de archivo de salida. Vamos a guardarlo dentro, ¿ya? De NDBI aquí, no de dos pruebas, sino de el NDBI, directo de acá, ¿correcto? Y vamos a poner acá, no como NDBI, sino vamos a darle otra nomenclatura. Vamos a ponerle ubinas, guión bajo, en este caso es el RVI, ¿verdad? Entonces colocamos lo mismo, RVI, ¿correcto? Le damos OK, ingresó. ¿Qué otra configuración hacemos acá? Acuérdense. ¿Qué otra configuración generamos? ¿Nos falta algo o estaría bien tal cual con el nombre de salida? A ver. ¿Qué más tendría que configurar acá? Ya le dimos el nombre de salida. ¿Qué más falta? ¿Algún detalle adicional? ¿Ah? Vamos, chicos, a ver. Estos tienen que quedar bien claro por cuánto van a seguir generando más índices, ¿ah? Correcto, señor Guamán. Muy bien. A ver, ¿quién más? Obviamente no voy a decir todavía a cuál, bueno, ya lo menciono, ¿no? Entonces, ok, el siguiente es el tipo de salida. Deben asegurarse de que siempre esté en tipo float, ¿correcto? En particular acá el float single. Repito, para que nos pueda dar la información como o con decimales y que se asegure de que en el caso vayan a servirnos con signo, que también lo consideren. Y esto definitivamente está en función a que, repito, la matriz o el principio de un índice es de estar en los rangos de -1, 0 y 1. Entonces ahí es donde tenemos estos efectos de signo negativo, ¿no? Entonces simplemente float signal y listo, le damos OK. Ya está. Vamos a colocarle un nombre como para poner acá, ¿no? Está.
Y vamos a ponerle acá resultado final. ¿Correcto? Resultado final. Le damos OK. Está. Y listo. Vamos a... Solo cuestiones estéticas. Por acá. Y listo. Está. OK, entonces hay que asegurarnos, repito, de guardar nuestro modelo. ¿De acuerdo? Asegurémonos de guardar el modelo. Vamos a File, a Save As, ¿correcto? Save As. Y vamos a guardar nuestras carpetas de modelo, en las que normalmente ya hemos ido trabajando, ¿no? Recordemos que nosotros ya podemos guardarlo dentro de nuestra ruta, ¿correcto? Nuestra ruta de trabajo está y acá en resultados. Si bien es cierto, aquí tenemos resultados para los archivos clasificados y los índices. Fíjense, acá podemos generar uno más dentro de nuestra ruta de carpeta de tele NDBI, ya que estamos con el NDBI. Generamos una carpeta aquí al costado, ¿no? Vamos acá y podemos colocar 04-modelos, ¿de acuerdo? Para mantener el estándar modelos, ¿no? Veamos OK. Y acá sí ya podemos guardar. Simplemente ese sería el índice bajo RVI. Está. Vamos. ¿Sí? ¿Ah? ¿Listo? OK. Como tenemos la información acá, ¿no? Listo. Una vez que ya tenemos el modelo, ahora sí, y además está guardado, pues pasamos a correr el procedimiento. Verifiquen por favor de que el resultado se vaya a crear. Y si el resultado se crea de manera satisfactoria, lo que vamos a hacer es, digamos, compararlo un poco con el NDVI clásico que nosotros ya hemos creado previamente. ¿De acuerdo? Entonces, procedemos aquí a correr. Va a generarse el process list. Fíjense, ahí está. Es un proceso bastante rápido porque el área es relativamente pequeña y además el tipo de ecuación o de fórmula no nos exige tampoco un gran, digamos, una gran exigencia de procesamiento, ¿no? Entonces le damos el dismiss, le damos el close y aquí hacia la derecha en la vista 2 vamos a proceder a abrir el archivo resultante. Vamos a ver que también se ha generado el producto. Dentro de resultado, el índice, acá está el pico acá está. Está. Ah, el DBI, correcto, acá está. Dentro del NDBI, y aquí está bobinas RVI,
¿De acuerdo? Y ahí está. Fíjense. ¿De acuerdo? La información de verdad que nos sale de una manera bastante acorde a lo que corresponde solamente al elemento de vegetación y bastante ajustado, obviamente, a la realidad, ¿no? Si queremos hacer, obviamente, una comparación, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener que hacer, obviamente, es todo un proceso de clasificación, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a realizar o vamos a continuar con los siguientes índices, porque los procesos de clasificación, bueno, ya los conocemos. Ustedes pueden desarrollar sus clasificaciones no supervisadas o supervisadas, teniendo en cuenta de que para casos como estos, las clasificaciones son más de tipo no supervisadas, ¿no? Cuando trabajamos a niveles de escala de grises, ¿correcto? Y para lo que vamos a hacer a continuación es manejar otros ejemplos para crear también los modelos, ¿de acuerdo? Entonces, me confirman por favor si es que ya tienen su archivo resultante para un poco ya pasar a un siguiente índice. ¿Me confirman por favor? Profesor, ¿me escucha? Sí, Buenas noches. sí, buenas noches. Profesor, tengo un problema acá con mi internet, que el archivo del ejercicio me está descargando lento, pero lo voy a seguir viendo el video, lo voy a ejecutar, profesor. A ver, pero ojo, no estamos utilizando el archivo que yo les he pedido, ¿ah? Que descarguen. Eso lo van a utilizar todavía para cuando hagan el ejercicio práctico. Ahorita estamos utilizando el archivo que se les proporcionó en la sesión 9, que es del NDVI. Estamos trabajando con esta imagen. Ah, ah, ya, El que están ya, profesor, descargando, disculpe, me confundí. no se preocupe, no se preocupe. Sí, Pero el descargable ya, es para profesor, el ejercicio, ¿ya? Listo, ya, listo, profesor, muchas chicos. gracias. Listo. Profesor, Sí, adelante. para guardar el modelo, el procedimiento, ¿puede repetir, un favor? Para guardarlo en carpeta, Sí, sí, el modelo, ajá, el ejemplo del modelo que hemos desarrollado. ok. Simplemente acá en File, ¿no? Vamos aquí a File y le damos Save As. Lo vamos a llevar a acá, a una ruta. Clicamos aquí el icono de la carpeta y lo estamos guardando. Bueno, al menos yo lo he guardado acá. Dentro de la carpeta TLNDBI, he generado una cuarta carpeta que se llama 04-modelos, ¿no? Y ahí es donde se está guardando la información. Es índice NVI, que es el que acabamos de calcular, ¿no? El ratio de índice de vegetación. ¿Sí? Ya. Gracias, Ok, profe. listo. Ok. Entonces, índice creado, hasta ahí no habría problema, ¿correcto? Bien. Entonces, esto está guardado, picamos aquí en el disquete y cerramos. Ya tienen un modelo más para poder configurarlo. Recuerden, cuando ustedes observen algún índice que ya por estructura se parezca a uno que ustedes han hecho, sugiero que vayan a sus modelos, ¿no? Y busquen cuál es el que tiene una estructura similar o igual, salvo que cambien obviamente las bandas y los operadores matemáticos. Pero si tienen alguna que como estructura ya la tienen, entonces sugiero que vayan al índice, le generen una copia a ese índice y editen el nuevo, ¿correcto? ¿Por qué? Para que ya puedan aminorar inclusive el tiempo, pero eso sí, con mucho cuidado, solo editando la copia, porque el original se tiene que mantener, ¿de acuerdo? Bien, entonces acá, cerrado. Vamos a buscar otro índice, que repito, que no sea tampoco tan complejo, para no complicarnos mucho, ¿de acuerdo? El NDVI ya ha sido general. Acá son, bueno, para raíz cuadrada y las fórmulas son obviamente mucho más grandes. Acá es un índice de transformación para la vegetación. No, no lo vamos a tocar. El SABI, que en realidad ya se maneja a niveles
digamos, de los cuales ustedes van a hacer posteriormente, ¿ya? El MSABI. Fíjense, tenemos el índice de vegetación resistente atmosférico, que tiene como que una especie de multiplicación, si se dan cuenta, es como que el rojo y el azul, ¿no? Es como tener los dos como multiplicados, algo así, ¿correcto? Entonces, aquí es como que manejar ciertas, digamos, eh, ciertas funciones que de repente pueden generar algún tipo de variante. Aquí, lamentablemente, no está diciendo el n. Acá hay una n. Asumo que es una n. Entonces, no podemos tomarnos la ligereza de repente de asumir, porque no vaya a ser que nos genere algún producto diferente. Porque fíjense, el R y el B acá nos está diciendo, ¿no? Que RB es igual al rojo menos y estas dos opciones de resta. Pero el N no sabría decirles si estamos hablando de un logaritmo neperiano, ¿no? Porque no lo están manifestando tal cual, ¿no? Buscamos otro aquí. Este es un índice de monitoreo ambiental global. Fíjense. También hace referencia a un tipo de simbología que asumiríamos que también sería un logaritmo neperiano, ¿correcto? Fíjense, no es en la primera, sino en alguna otra ocasión dentro de un factor aritmético, ¿correcto? Entonces no generamos ningún conflicto al respecto ahí, ¿correcto? Tenemos un índice de agua normalizado aquí, ¿correcto? Tenemos otro por acá, ¿correcto? Y acá tenemos alguno que responde al índice de vegetación realzado. Índice de vegetación realzado o realce de índice de vegetación. Si se dan cuenta un poco, es que también hace referencia que en el numerador, por ejemplo, hace referencia que es el, el infrarrojo próximo o cercano menos el rojo, todo ello entre, ¿no? El infrarrojo cercano más C, fíjense, más C, pero C es una constante, un coeficiente, que es el valor de 6, y luego viene por, ¿no? Rojo menos C2, que también es otro coeficiente, 7.5, ¿no? También por la banda azul, si se dan cuenta acá, es la banda azul, más L, ¿no? Más L. Y acá L está tomando como el valor de 1. Pero todo esto, todo en su conjunto, de manera general, todo por G, ¿no? Que es 2.5, que son para los datos de libre posición del satélite. Esto normalmente, y como ustedes están viendo acá, es para un tipo de satélite MODIS, que normalmente un satélite MODIS es un satélite que está, digamos, es un tipo de satélite meteorológico, cuya resolución es bastante baja, ¿correcto? Pero aún así, como que podríamos manejar cierto tipo de factor, ¿no? Entonces, vamos a hacer una prueba. Hacemos una prueba sobre este realce de índice de vegetación, el EVI. ¿De acuerdo? Vamos a manejar esta ecuación. ¿Ya? Nos preparamos entonces. Esta es un poquito más larga, pero acá fíjense, va a ser importante que nosotros podamos enmarcarlo o separarlo inclusive por bloques. Vamos a hacer la prueba, ¿correcto? Por bloques. ¿Sí? Bien. Vamos directamente por acá. Para tener todo el ámbito del bloque, ¿de acuerdo? Voy a eliminar por un momento acá el archivo. Nuevamente. Bueno, voy a
aminorar un poco esto para tener la fórmula completa. Ahí está. Listo. Vamos a hacer una prueba. Ojo que este índice no se había hecho antes. Es más, no, yo particularmente no lo he generado antes, pero vamos a hacer la prueba de manera conjunta a ver cómo nos va sobre ello. ¿De acuerdo? Bien. Empezamos acá entonces. Nuevamente generamos un toolbox, ¿correcto? Con el Model Maker. Es una hoja nueva, una hoja de componentes o cálculo nuevo. ¿De acuerdo? Vamos por acá. Y vamos por acá. Bien. Editémoslo de igual forma. ¿Está? Esto corresponde al realce de índice de vegetación. Con cuidado, ¿ah? Vamos a darle las características a nivel texto. ¿Correcto? Listo. En el anterior modelo habíamos olvidado colocar digamos, la sigla, ¿no? Acá vamos a darle un doble clic para así colocar. Acá ya no nos vamos a olvidar. Ahí está. ¿Correcto? Listo. Y acá sí vamos a tener que un poco englobar cada uno de digamos, de los componentes para no hacerlo como que muy, digamos, muy difuso, ¿no? Entonces acá vamos. Cada uno de nosotros, por favor, tratemos de editar la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, acá sí lo voy a hacer por partes, ¿ah? De verdad que sí. Listo. Repito, simplemente. ¿Ok? Acá. Listo, acá ya tengo ya el numerador, fíjense, numerador, ¿no? Y acá vamos a empezar a trabajar con el denominador. Este sí es un poco más largo, pero bueno, no es que tampoco nos va a generar tanto problema, ¿eh? Es el flujo cercano más C1. Este es más. ¿Ah?
Acá. Es L. Está mucho. Profesor, Sí, dígame. una consulta. En la operación del denominador no depende de la multiplicación, de la división, el orden, El, porque usted lo está agrupando primero el infrarrojo cercano más el CI, pero en la fórmula dice CI por la banda no, roja. eh, no, no, no. No, no, acá es el infrarrojo cercano más el C1, que es el coeficiente 1. Esto como uno solo. Una vez tenido este resultado, estamos multiplicándolo por este otro componente, ¿m? Por el rojo menos el coeficiente 2, por, aquí está el azul, más L, ¿no? Estamos generando, es más, ¿en qué momento es que nos vamos a dar cuenta, por ejemplo? Cuando luego de generado el producto, tenemos una información que nos identifica el elemento de interés, que en este caso también será la vegetación finalmente, ¿de acuerdo? Estos componentes como tal siempre se suelen agrupar de esa manera. No es tanto, en este caso, no es tanto que primero la multiplicación, porque van a quedar sueltos los otros. O sea, las sumas no quedan sueltas, ¿correcto? Las sumas o las restas no quedan sueltas. Hagamos primero la prueba con, digamos, con estas agrupaciones para ver si es que el resultado nos va a favorecer respecto al realce de la información a nivel de la vegetación. Si es que hubiera algún problema en este realce, tendríamos que sí hacer los cambios. ¿Ya? Ok, acá tenemos, ¿está? ¿De acuerdo? Empezamos ahora sí un poco a manejar digamos, la ecuación. Son pruebas sobre el cálculo de los índices, ojo, ¿ya? No es que vayan a pensar que de inmediato al tener la fórmula, Profesor, una consulta. sí, sí, dígame, sí, lo escucho, dígame, no se le escucha, ok, bien, avanzamos, ¿sí? Empezamos, como le digo, un poco a hacer las pruebas. Quizá el resultado no sea Eh, el que corresponda, pero igual vamos a Profesor, revisar. para sacarle esa línea debajo del IC menos 3, ¿me escucha? Simplemente, sí, sí, lo escucho. Es como un texto más, simplemente le pone varias veces el guión de resta, nada más. Es como un texto más. Miren, ya está. Simplemente le he puesto el botón de resta de manera continua. Un enter y le da OK. ¿Ya? Ya, ya, OK. profesor. Ya, profesor. Listo. Vamos a hacer, OK. Nada, vamos a hacer la prueba. ¿De acuerdo? Obviamente nuestra imagen matriz, la imagen de Ubinas, figuramos. Así que podemos utilizar aquí el reset y Maubinas, ahí está.
¿Listo? Ahí está. Recuerden cómo teníamos numerador y denominador, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Entonces acá vamos a separar y tenemos numerador, ¿correcto? Y denominador. Vamos a ver si en el denominador puede abarcar todos los componentes que se encuentran en la fórmula en la parte superior, ¿ya? Vamos a ver. Conectamos en ambos casos, ¿ya? ¿No? Numerador, vemos, en este caso va a ser infrarrojo cercano menos el rojo. ¿Cuál sería acá? ¿Cuál sería esta operación? El número de bandas. ¿Indica? A ver, chicos, ¿los escucho? El número de bandas, ¿cuál sería? En el numerador. Correcto, señor Guamán. Muy bien. 4 menos 3. ¿De acuerdo? 4 menos 3. Numerador. Ok, y está. Y el denominador sí va a tener, obviamente, digamos, un mayor trabajo, creo yo, ¿no? Tenemos un doble clic y acá sí empezamos con estos componentes. Fíjense, son 3 componentes, ¿de acuerdo? Entonces, como todos van por debajo y para no generar ningún conflicto, entonces sería, por ejemplo, acá, sugiero, doble ingreso paréntesis, ¿correcto? O en todo caso vamos a utilizar los paréntesis que están en la misma ventana, para no estar utilizando los paréntesis del teclado físico, sino más bien del teclado digital, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos brindan los espacios ya establecidos, ¿no? Entonces, y doble ingreso paréntesis, el primero tendrá que ser del infrarrojo cercano, eso quiere decir de la banda roja, ¿no? Más, no dice coeficiente 1, y el coeficiente 1, pues ¿cuánto vale? El coeficiente 1 vale 6, ¿correcto? Coeficiente 1 vale 6, ¿ya? Levantamos aquí, decimos coeficiente más coeficiente 1 vale 6. Listo, está. Y cierro el primer componente. Luego me dice por, ¿no? Sale acá el por. Ojo que ahí cerré paréntesis, sale el primer bloque. Por, luego abro paréntesis y me dice la banda roja. La roja, en este caso la 3. Y será menos, está menos C2, que es el coeficiente 2. ¿Cuál es ese coeficiente 2? 7.5. 7.5. Y cierro ese bloque. Ahora, nuevamente, abro paréntesis, y me dice banda azul más L. ¿Ya? Azul, la 1 más L, pero L es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Correcto? L es igual a 1. Entonces acá, la 1 y cierro paréntesis. Ojo, ese es del bloque, pero un paréntesis más para el total del bloque inferior. ¿De acuerdo? Para el total del bloque inferior. Entonces aquí le vamos a dar OK. Vamos a ver si en todo caso está o va a funcionar nuestro índice, ¿de acuerdo? Para ello están las pruebas, ¿sí? Cada uno de estos dos, en este caso numerador y denominador, van a tener sus archivos temporales, ¿correcto? ¿Ah? Conectamos aquí como resultantes, ¿no?
clic y vamos a guardarlo. Estos se van también, obviamente, a temporales. Asegurémonos que estén float. Damos OK. Y también el siguiente. Acá, doble clic. Y también a temporales sin float. Listo. Tengo memoria 11 y memoria 12, fíjense. Lo que viene aquí es obviamente la división, pero ojo que todavía falta la multiplicación general, que es G, ¿verdad? Es una multiplicación que al parecer se ve como general y este factor vale 2.5, ¿de acuerdo? Así que primero vamos a generar la división, acá, la división entre los dos tipos de memoria, ¿correcto? Conectamos, configuramos, según nos da la muestra de ventana, acá sería, ¿qué memoria sería en mi caso? A ver, en mi caso, ¿ah? ¿Cuál sería el orden acá? ¿Cuál sería el orden de la ecuación? A ver, fíjense, en mi caso, correcto, señorita Hernández, correcto, señor Guamán, sería 11 entre 12. ¿De acuerdo? Ok, ya está. Pero este de aquí va a tener, obviamente, un resultado, ¿verdad? El resultado que va por acá. Vamos a generarlo aquí. Intentamos. ¿Ah? Este de acá, ¿será el resultado final? Miren ustedes, ¿será el resultado final? Correcto, señor Guamán. Correcto, señorita Hernández. A ver, ¿qué dice el señor Ruiz Conde? Señor Montañez. Señorita Ayala, señor Cayuco. ¿Será ese ya la configuración para guardar mi archivo final? ¿Sí o no? Correcto, señor Montañez. Correcto, muy bien, muy bien. Señorita, no, señor Pozo, ahí tiene un problema. No, no, no es esa la respuesta correcta. Señorita Ayala, a ver, dígame, ¿ya ahí generamos la salida del producto final o todavía falta? Señor Ruiz Conde, a ver, Ruiz Conde, señor Ruiz Conde, ¿ese es el, ya generaríamos el producto final o todavía falta? Señor Ruiz Conde, ¿se encuentra ahí usted? A ver, no, no es la respuesta correcta, señor Ruiz Conde. Correcto, señorita Ayala. Bien, todavía no, porque falta un proceso más por el cual realizar digamos, el factor multiplicativo, ¿no? Porque falta G, falta multiplicarlo por G. Entonces aquí también se va a temporal, asegurándonos que sea en float, ahí está, y se genera una nueva memoria, 14, ¿no? Pero esta nueva memoria va a tener que, obviamente, pasar por otro factor, ¿correcto? Lo voy a poner por aquí, ¿no? Conectamos, ¿está? Nuevamente le damos un doble clic para ingresar aquí al nuevo operador, ¿no? Objeto operador. Y todo el producto que se ha dado entre el numerador y el denominador, obviamente va a tener que pasar aquí abajo, pero multiplicarse por quién o por cuánto. Por G, ¿no? ¿Y G qué cosa es? Es el factor. En este caso, el factor atmosférico, fíjense, de ganancia. Acá les dice, factor de ganancia, gain factor. G igual a 2.5. Entonces aquí es por todo, ¿no? Toda la división por 2.5. ¿Ya? Le damos OK.
que se genera paralelo acá de dólar, ¿no? De memoria 14. Dólar memoria 14 es un operador. Y ahora sí, estamos por acá. Perfecto. Acá conecto, sabiendo de que este va a ser mi resultado final. Voy a colocar acá, esperando que todo vaya a salir bien. Perfecto. Final, un enter. Está. Simplemente vamos a. Listo. Este es el resultado final. Configuramos. Perfecto. Configuramos aquí. Archivo de salida. Y este sí lo vamos a guardar. Correcto. Acá el NDVI sigue siendo, acuérdense, para vegetación, pero le vamos a colocar el nombre, ¿no? En la salida será ubinas, _, EVI, ¿no? Ahí está, EVI. Damos OK. Nos aseguramos que aquí también, obviamente, tenga, ¿no? Salida en float single. ¿Ah? Y le damos OK. Entonces, teóricamente, lo que hemos generado es un modelo que aparentemente tendría que salirnos de manera correcta, ¿no? Tendría que salirnos, repito, de manera correcta. ¿Sí? Entonces, este es nuestro modelo. Así que vamos a hacer la prueba si es que realmente cumple su función o no. ¿De acuerdo? Hay que guardar el modelo. Acordémonos primero. Guardemos el modelo. Le damos Save As. Save As. Buscamos la ruta. Le hemos guardado anteriormente la información también. Acá. No. Este es índice y acá es EVI. ¿De acuerdo? Ok. Y luego, ok. Ya está. Vamos acá. Y luego de grabar, pues, vamos a primero cruzar los dedos, esperando que el modelo esté bien creado, con todos los componentes, y nos dé, obviamente, un buen resultado. ¿De acuerdo? Bien, picamos entonces aquí. Aquí está corriendo, esperemos que corra completo. Terminó de correr. Ok, terminó y por lo menos no nos ha salido o no ha salido ningún mensaje de error en rojo. Está todo en verde al 100%. ¿Correcto? Este es su primer indicativo. Esperemos que el producto resultante sí contenga la información propia de aquello que estamos buscando también como realce. ¿De acuerdo? Le damos en Dismiss. Vamos a Close. Vamos acá. Vamos nuevamente aquí. Minimizamos. Vamos a, ahora sí, a dividir este proyecto en dos vistas. Uno, acá en la número 2, vamos a aperturar el archivo y vamos a ver si efectivamente se ha generado. Ajá, se ha generado. Fíjense, si ha generado, vamos a ver el EVI. Vamos OK, y ahí está. Confírmenme, chicos, a ver si también corrió para el caso de ustedes. Confirmen, a ver si funcionó. Correcto, señor Guamán, muy bien. A ver, lo demás. Correcto, señorita Hernández. Muy bien, muy bien.
¿Sí? ¿Listos? Sí, dígame. No, no se le escucha. No se le escucha, tiene voz. Bueno, salió. Bueno, creo que salió su compañero, ¿no? Está con problemas de red. Bueno, en fin. Entonces, fíjense cómo de alguna manera se genera digamos, la forma esquemática y estructural de manejar digamos, un índice o un diagrama de modelo o la creación de modelos de proceso. Fíjense que no es tan complicado en cuanto se analiza bien cuál es el tipo de fórmula y qué componentes son los que contienen esta fórmula, que son dos. Entonces, si esto es bien definido, entonces obviamente lo podemos manejar sin ningún problema. Ahora, el señor Montañez hacía mención y el orden un poco sobre el orden jerárquico a nivel de las funciones aritméticas, ¿no? Y claro, tiene razón, porque de manera general, cuando nosotros estamos manejando funciones matemáticas, siempre decimos, no, primero es la multiplicación, ¿no? La división, luego la suma, luego la resta. Pero hay que tener bien en claro que cuando estamos hablando de índices, a veces las particiones tienen que hacerse de diferente manera. No responde un poco a esa jerarquía que tenemos a nivel de operaciones aritméticas. Ahora, si no hubiera salido correcto el producto, entonces hubiéramos hecho la operación bajo la función de orden aritmético. En ese caso sí, ¿correcto? En ese caso sí hubiera podido darse. De repente, ya no es por componentes, sino por separado, ¿correcto? Donde primero pues, se den las multiplicaciones. Pero bueno, digamos, son pruebas que uno tiene que ir haciendo, ¿correcto? Bien. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Una duda? ¿Una consulta? ¿Mm? ¿Todo bien? Creo que le salió a la mayoría de ustedes les ha salido, ¿verdad? Correcto, muy bien. Muchas gracias, señor Montañez, señor. Correcto, correcto, señor Guamán. Señorita Ayala, qué bueno que les esté saliendo. Fíjese, son también índices que no representan tampoco mucha complejidad, pero repito, no se va a generar mayor complejidad siempre y cuando se pueda entender bien la lógica del índice, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, si bien es cierto, tenemos más índices, pero hace referencia a otro tipo de lecturas. Por ejemplo, acá dice 1.6, pero no necesariamente esto ya es con bandas para MODIS, fíjense, para satélite MODIS, que es satélite meteorológico, ¿no? Y tienen una lógica un tanto diferenciada, ¿no? Porque acá, por ejemplo, no nos especifica cuál es el tipo de banda, sino más bien un factor de P2.1 y ese P1.6 y la banda del rojo, pero no hace referencia al rojo acá, sino tendría que estar multiplicado y no necesariamente es así, ¿no? Acá hace la banda del infrarrojo medio, pero acá hace mención del infrarrojo cercano, por ejemplo. Entonces, son temas de validaciones. Cuando ustedes ingresen a algún tipo de índice que como fórmula o ecuación lo puedan interpretar, deben un poco asegurarse de la fuente sobre el cual están haciendo la actividad, ¿de acuerdo? No siempre lo van a tener que manejar tal como está puesto en los documentos.
De los que se ha podido validar, sí son de los que yo les estoy haciendo mención. De esos, sí. Los otros, bueno, repito, por tipo de símbolos que como son un tanto diferenciados, esos no los validamos directamente. ¿Ya? Ok. Vamos a manejar por aquí. ¿Correcto? No nos queda mucho tiempo para que puedan dar las 9, chicos. Vamos a hacer este que es un poco más pequeño, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, ya entraría un poco el receso para que puedan realizar el ejercicio práctico de, de capacidad de uso de suelo. ¿Sí? Vamos a desarrollar esto. Y como podrán observar, acá también está, ¿no? 2 puntos. Hay un factor de multiplicación, pero en este caso, fíjense, acá podríamos optar por qué. Por decir 2.4 por el infrarrojo cercano, o podríamos dar simplemente digamos, el componente del infrarrojo cercano menos el rojo como un componente y todo ello multiplicado por 2.4, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a hacer la prueba acá. Ok, esto ya lo tenemos, lo guardamos, ¿correcto? Ya ha sido guardado, vamos a cerrarlo aquí. Vamos acá, tenemos un índice más, ¿ah? Ojo, un índice más. ¿Ya? Acá vamos a eliminar, ¿correcto?, el archivo resultante y vamos a generar uno más. Activamos la vista 1, ¿ya? Y vamos a, nuevamente, Toolbox, al Model Maker, y generamos acá modelo más, nuevo, ¿está? Ese también es una fórmula pequeña, repito, ¿no? Y bueno, vayamos nuevamente acá a generar. ¿Sí? Colocamos el texto, el nombre. Este es el índice diferencial de vegetación. No el normalizado, sino el índice diferencial de vegetación. ¿De acuerdo? Índice diferencial de vegetación. Listo. Ah, pero a este lo vamos a llamar las siglas de el DBI. ¿De acuerdo? Listo, ya está. DBI. Configuremos, chicos. Para el título siempre estamos utilizando estos tres, ¿no? Dale. Digamos uno más. Para la fórmula, en este caso, sí lo podemos hacer, creo yo, de manera directa. DBI. Este será igual a 2.4. Vamos a ponerlo así. Y vamos a utilizar el componente. Si es que tuviéramos inconvenientes posterior, obviamente, digamos, al resultado que esperamos que salga sin ningún problema, pero si no fuera así, definitivamente cambiamos un poco la estructura de la ecuación. ¿De acuerdo? Todo forma parte de pruebas igualmente. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería el infrarrojo cercano, ¿no?, menos el rojo. ¿Mm? ¿Está? Cambiamos aquí, ¿no? Listo. ¿Ok? Y realizamos la configuración, ¿de acuerdo? Mano por acá. Que esta ya sabemos que es la imagen de ubinas. Simplemente hay que utilizar el recent para llamar al archivo. ¿No?
Vamos a hacer una prueba de manera directa, ¿de acuerdo? Vamos a ver si es que directamente puede proporcionarnos la información. Vamos a hacer acá la prueba. ¿Ya? A un solo objeto de operación. ¿Ah? Vamos a ver. Doble clic aquí y es utilizando los comandos de la ventana, ojo, no del teclado físico, no de la ventana. Vamos a decir 2.4, todo ello por, abrimos un paréntesis, el infrarrojo cercano, que es la banda aquí la 4, luego es menos la banda roja, que es la 3, ahí está. Y por último, le estamos dando un paréntesis de cierre. Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Vamos OK. Está. Vamos a ver si, repito, si es que directamente funciona con un solo objeto. O de lo contrario, será necesario pues separarlo, ¿no? Vamos a ver. Damos un nombre de archivo aquí también de salida. Esta operación es mucho compleja. Vamos a ver. Vamos a darle aquí ya directamente el archivo de salida. Y acá, obviamente, esto corresponde al DBI. DBI. Asegúrense de que el raster, por favor, en el tipo de datos de salida debe estar en float single. No se vayan a olvidar, eso es muy importante. ¿De acuerdo? Float single. Cambio, le dan OK. Listo. Vamos a darle simplemente el nombre de resultado final acá. ¿No? Listo. Vamos a guardar este índice, ¿no? Dentro de la misma estructura de carpetas que ya le hemos venido haciendo, ¿ah? Y acá es el DDI. ¿Está? Y guardamos y corremos el proceso. Acá. Hasta ahora está corriendo. Ha corrido normal. Correcto. Está al 100% en verde. Eso quiere decir que corrió. Pero repito, nunca se confíen cuando un archivo corre y llega al 100% en verde. Porque eso tampoco no les asegura de que el archivo haya salido bien. ¿Se pudo haber procesado? Sí, pero de repente el proceso generó datos que obviamente no corresponden. Pero aquí es bastante sencillo y directa la operación. Esperemos que no vaya a generar ningún tipo de problema, ¿no? Le damos acá Dismiss. Le damos el Close. ¿Está? Y vamos a ver ahora acá en el archivo resultante que salió el producto. ¿Ah? Por lo menos hay un previo, hay una imagen previa, fíjense que se ve bien, ¿no? Y si se nota, entonces, eso quiere decir que aquí, obviamente, también nos ha dado información. Fíjense que entre los resultados, es más, vamos a un poco aperturar los archivos, los tres archivos resultantes. ¿Ya? Vamos a dividir acá 4 vistas, ¿correcto? Y vamos a un poco aperturar todos los productos. ¿Ya? Todos los productos. Yo voy a bajar el que recién hemos trabajado, lo voy a llevar hacia la última ventana, porque es el último que se ha procesado. Y acá lo voy a eliminar. En la vista 2 vamos a abrir el segundo índice que habíamos creado.
¿correcto? El segundo índice creado, ¿de acuerdo? Es el RVI. Está, RVI. ¿Ok? Y ahí está el resultado. Vamos al segundo, a la tercera vista. Acá, en el recent, es el EDI. Y está. Listo. Entonces, fíjense, los tres, ahora aperturando los cuadros, ¿no? Cuando ustedes observan los cuatro, se dan cuenta de que la constitución para cada uno de ellos es también diferente. Si bien es cierto, son niveles de escala de grises y además todas y cada una de ellas realzan el elemento de interés de vegetación porque es sobre esas variantes lo que hemos trabajado, ¿no? Se ven ahí, están totalmente claras, ¿no? Pero se ven, pero son diferentes en cuanto a sus tonalidades. El color ya está, pero las tonalidades son las que se tienen que marcar bien, ¿no? Entonces, fíjense, en el EDI es como tener un intermedio, ¿no? Un tipo de, repito, tonalidad intermedia. ¿Por qué? Porque el RVI tiene como que esas tonalidades más oscuras, las que más discrimina y separa todo aquello que es información de interés, que en este caso la vegetación, lo marca muy bien en, digamos, en las zonas que no lo son, que no tienen información de vegetación, simplemente las oscurece más, pero no le está dando toda la prioridad que se requiere, por ejemplo, para la vegetación. ¿Nos está mostrando elementos de vegetación? Sí, ¿correcto? Pero en lo que más está profundizando es en las áreas en las que no hay vegetación, ¿no? Mientras que en la vista número 3 dice Ubinas Evi. Ese Ubinas Evi se ve como que tiene una mejor captación y el reconocimiento sobre la vegetación, pero que no es lo suficientemente acorde, ¿no? Yo les voy a decir un poco el porqué. ¿Ya? Pero no es que se ve totalmente acorde. En la Evia, o sea, se ve bien, pero hay cosas como que por ahí están pasándose por alto. Pero que sin embargo, en la imagen resultante del DBI, el resultado es notorio y además es muy, muy llamativo, ¿correcto? Fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a conectar, ¿correcto? Vamos a conectar todas las vistas, ¿ya? Seleccionamos la primera vista, la vista número 1, mantenemos seleccionada la vista 1, ojo, y lo que vamos a hacer es en las otras tres vistas de frente, no es que vamos a activar la vista, sino vamos a picar aquí en el botoncito que dice de conexión espacial, ¿no? Ese es el link. De frente picamos ahí, también acá, en la tercera y en la cuarta vista. De tal manera que todos están conectados en función ¿a quién? A la primera, ¿no? Entonces acá quiero ir a una zona específica. Acá. Listo. Es una que se ve bastante bien. Entonces en los archivos resultantes vamos a un poco a maximizar las áreas para que podamos comparar entre unas y otras. Llévenlo a ese nivel de comparación, por favor. Ok. Fíjense, los tres están total y absolutamente linkeados, ¿ah? Los tres. ¿Ah? Ahí está. Fíjense, los tres están linkeados. ¿Ah? Entonces, díganme ustedes, ¿en cuál de ellas se tiene una mejor
mejor o mejores presentaciones de visualización del elemento de interés. ¿En cuál de ellas se ha realizado mejor? ¿O en cuáles? De pronto, ya si no tienen solo una, si no tienen hasta dos. ¿En cuáles de ellas se observa mejor el archivo de interés? A ver, ¿en cuál de los tres resultados? Todos están escalados al mismo nivel, ¿ah? Pero dígame, ¿en cuál de los tres resultados observamos una mejor categoría o diferencia? Ya, correcto, el señor Guamán, muy bien. ¿Y más? A ver, ¿de ahí más? A ver, ¿cuáles son los modelos que más se ajustan a la original en cuanto a la vegetación? ¿Cuál de los tres les está otorgando mejor resultado? Puede ser, señor Montañez, puede ser. Analizándolo bien, puede ser. ¿Correcto? El tercer resultado lo dice señorita Hernández. ¿Ok? Bien. Fíjense. En principio, de los tres resultados que hemos obtenido en el orden del RVI, luego el EDI y luego el DBI, sobre esos tres, en realidad, hay dos que fundamentalmente son los que mejor representación tienen, que es el RVI y el DBI, son los que mejor presentan información. Cada uno tiene sus pros y sus desventajas, fíjense. Si bien es cierto, en la imagen superior derecha del RVI se hace una mayor o se tiene una mayor capacidad de discriminación, o sea, separa lo que es de interés y de lo que no. O sea, lo tiene muy bien marcado, ¿de acuerdo? Muy, muy bien marcado. De aquello que sí es y aquello que no es. Lo resalta bastante bien. Pero en la cuarta escena del DVI hay una, digamos, una mayor estandarización sobre los resultados. Si bien es cierto, se observa, digamos, se observa bien todo lo que es el elemento de interés, además de ello, tiene como que una uniformidad en la tonalidad que discrimina a los demás elementos que no son. No es que los vuelve totalmente negros, no, simplemente los pone oscuros y ya está. ¿De acuerdo? De esa manera, obviamente, digamos, podríamos estar hablando de un estándar en la número 4. Pero bueno, aquí sí la decisión es como que muy personalizada, porque hay quienes tienen una mejor capacidad visual para observar la información de índice, por ejemplo, en la imagen que está del RVI, que es de la parte superior derecha, ¿no? Pero hay quienes digamos, confirman de que la mejor forma de visualizar es a través del DDI, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una uniformidad y no está siendo exagerado con aquellos aspectos. Si bien es, yo necesito diferenciarlo, pero tampoco no es que vaya a discriminarlos totalmente. Puede ser de utilidad, claro que sí, puede ser de utilidad, pero no siempre tenemos que basarnos en una mecánica. A mi propuesta visual, desde el punto de vista de la capacidad visual que tengo yo en este caso, yo estaría escogiendo, por ejemplo, el DBI. Podría estar escogiendo el DBI, ¿de acuerdo? Pero acá hay un tema también particular, que el RVI es aquel tipo de índice que discrimina más aquellos elementos que sí se están viendo afectados por errores homofílicos, como las nubes, por ejemplo, ¿no? O neblina. Entonces, creo que tanto el RVI como el
DBI tienen ambos sus ventajas. El EBI ya nos muestra que maneja otra constitución de estructura, ¿no? Pero el RVI y el DBI hacen un muy buen trabajo de extracción sobre los elementos. ¿De acuerdo? Bien. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Aquí. Ok, ¿alguna duda, chicos? Correcto, señor Guamán. Muy bien. Fíjense, no hay tanta complejidad en ello, ¿verdad? Entonces, los que ustedes van a aplicar a continuación en su ejercicio práctico, está, repito, también sencillo, no hay nada complicado. Lo que tienen que hacer es aplicar todos los tipos de elementos correspondientes o técnicas. ¿Por qué? Porque van a tener que, repito, evidenciarlos a partir de un archivo en PowerPoint. ¿De acuerdo? Bien. ¿Les parece en todo caso si a partir de este momento hacemos un pequeño receso? ¿De acuerdo? Y al regreso les explico un poco la metodología del ejercicio práctico que van a estudiar y el archivo con el que van a trabajar. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Hacemos un receso? Ok, señor Montañez, muy bien, gracias. Lo demás, a ver. Correcto, señor Guamar. Muy bien. Ok, chicos, entonces hacemos un pequeño receso. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense, ahora van a realizar ustedes la actividad práctica, ejercicio práctico, ¿correcto? Voy a habilitar estos dos recursos. ¿Ya? ¿Está? Y el siguiente también. Bien. Actualicen, por favor, sus aulas virtuales. Actualicen, ¿de acuerdo? Y paso a mostrarles un poco en qué consiste, ¿ya? En qué consiste este ejercicio práctico. Fíjense, acá les voy a mostrar. Un momento. Ok, aquí está. Bien, aquí está. Este archivo es que ustedes, obviamente acá en el aula virtual, pero acá, ¿de acuerdo? Tienen aquí el archivo de referencia, es el que les estoy mostrando en este momento, ¿de acuerdo? Bien, ¿en qué consiste? Fíjense. Obviamente el ejercicio de aplicación tiene que ver con el uso actual del suelo. Cada uno, por favor, me va a colocar su dato aquí. Es un archivo PPT como que lo puedan editar, ¿de acuerdo? Me van a colocar el nombre de cada uno de ustedes y tienen que seguir la misma pauta que aquí les doy a conocer. En el número 1, obviamente les digo el cálculo de áreas de uso actual del suelo. Pero yo la información que les he proporcionado y que ustedes tienen aquí como descarga de archivo de ejercicio guiado, ¿correcto? Ahí está la información que han descargado. Responde a toda una escena completa. Son bandas correspondientes a una escena completa. ¿De acuerdo? Pero se les está solicitando que el área de trabajo solo corresponda a esta área de estudio con estas coordenadas. ¿De acuerdo? Coordenadas superior izquierdo aquí, coordenada inferior izquierdo acá. Entonces, ustedes van a solamente realizar la actividad correspondiente al área de estudio. Consejo, obviamente que primero realicen, digamos, el corte de la información. ¿De acuerdo? Primero, obviamente, sugiero que compongan todas las bandas y luego de componerlas, extraen la información solo a nivel del área de corte. ¿De acuerdo? Solo se necesita de esa área nada más. No me vayan a procesar toda la escena. ¿De acuerdo? Si no, va a demorar más. En el siguiente slide, acá les coloco imagen compuesta. Y es aquí donde ustedes van a colocar la imagen compuesta, pero ya seccionada. Es decir, solo del área de estudio. ¿De acuerdo? No les estoy pidiendo de toda la escena, sino la compuesta de quién, de dónde, del área de estudio. ¿De acuerdo? De aquello que está en verde. ¿Sí?
Siguiente. Aquí obviamente me van a colocar solamente la información resultante del NDVI, también del área de estudio. ¿De acuerdo? El NDVI del área de estudio. Todos los, digamos, todos los resultantes o los resultados van a ser solo del área de estudio. ¿De acuerdo? Aquí me colocan el resultado del NDVI. Luego, en el siguiente, me van a colocar el resultado del NDSI. ¿Sí? Siguiente. Aquí hay un nuevo índice, fíjense, hay un nuevo índice. Cálculo de índice de agua diferencial normalizado, NDWI. Aquí está la fórmula o la ecuación y me colocan el resultado. ¿De acuerdo? Siguiente es el MSAVI y acá tienen la fórmula, la ecuación, donde les estoy dando el detalle de L igual a 0.5. ¿De acuerdo? Y me colocan el resultado. Todo, repito, tiene que ser solo del área de estudio. ¿De acuerdo? En el siguiente, acá les pido evidencias de los modelos. Si bien es cierto, hay un solo slide, pero la idea es que se vea bien. Yo no quiero imágenes pequeñitas, por favor. Tienen que verse bien. Si tienen que hacerles zooms, pónganles y hagan el zoom. ¿De acuerdo? Si es necesario que utilicen un slide para cada índice, para cada modelo, háganlo. Pero tiene que verse bien, por favor. Sobre todo, digamos, las operaciones que están utilizando. Quiero ver eso. ¿De acuerdo? Así que si tienen que generar más slides de evidencia, perfecto. Por mí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Aquí al final, ahora sí les pido el inventario de uso actual del suelo, donde tienen que completarme este cuadro estadístico. Fíjense. Agua, suelo, vegetación, nubes y nevado. Todos estos cuerpos se encuentran dentro del área de estudio. Aquí tienen de todo, ¿eh? Vegetación, suelo, agua, nube y nevado. Tienen todos los elementos, están aquí adentro. ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes me proporcionen? El área por cada tipo de cuerpo. Pero estas áreas deben ser ¿de dónde? ¿De una clasificación directa? Obviamente que no. Por ejemplo, para el índice, para aquí, para el cuerpo de agua, ustedes han generado ¿qué cosa? El índice de agua. ¿Se dan cuenta? El índice de agua. Entonces aquí solamente me colocarán aquello que corresponde al cuerpo de agua. ¿Ya? Para suelo. Para suelo es digamos, va a ser la resta de todos los otros componentes, porque si ustedes tienen nevado, nubes, vegetación y agua, ustedes tienen todas las áreas, ¿correcto? Entonces, si hacen la suma de todas las áreas y la restan sobre el área total, van a tener suelo. ¿Por qué? Porque todos los otros sí van a poder ser calculados bajo índices, a excepción de las nubes, que las nubes las pueden hacer por clasificación, ¿correcto? Pueden hacerlo por clasificación. Ahora, por ende va a ser necesario, por ejemplo, que para el cuerpo de agua, para los índices de agua, vegetación y nubes, ustedes van a tener que hacer clasificaciones, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí, sobre todo en los índices, el NDVI, obviamente ustedes van a hacer el cálculo del índice, pero ese índice lo tienen que clasificar, ¿correcto? Lo tienen que clasificar, ¿por qué? Que tienen que calcularle el área en hectáreas, ¿no? Y solamente se puede calcular el área en hectáreas cuando está clasificado, ¿no? Cuando está en modo índice, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? Se calcula automáticamente con la tabla atributiva. Entonces tienen que clasificarlo para hallar el área, ¿de acuerdo? Lo mismo va a suceder para el NDSI, que van a clasificarlo y los resultados me los van a colocar acá mismo, tanto el índice como el clasificado, ¿de acuerdo? En el del agua, lo mismo, van a tener que hacer también índice y su clasificación. El SABI es para vegetación, sí, el SABI ajustado, pero es aquí donde ustedes tienen que tomar en cuenta entre el NDVI, que es de vegetación, y el SABI. Contrastan ustedes esos dos resultados y determinan cuál es el que mejor y con mayor exactitud les está proporcionando el elemento de la vegetación. Entre los dos tienen que escoger aquel que mejor resultado les da. Entonces, aquel que mejor resultado les da, ese es el que van a trabajar.
¿De acuerdo? Bien. Y ese les va a servir para el tema de la vegetación, ¿no? Y con ellos, obviamente, van a generar este cuadro. Cuando les digo aquí la clase, es porque, por ejemplo, aquí en su índice de agua, lo han tenido que clasificar, ¿no? Entonces, van a tener que decirme en qué clase, de acuerdo a esa clasificación no supervisada, se encuentra ese cuerpo de agua. ¿Se dan cuenta? La vegetación, ¿en qué clase? El elevado, ¿en qué clase? Solo en el caso de las nubes, como es una clasificación directa de imagen multiespectral compuesta, como es una clasificación directa, entonces ahí sí me van a tener que clasificar también y obviamente me dirán en qué clase se encuentra la nube y cuánto de área cubre. Y repito, el suelo es la diferencia de entre toda la suma de los otros elementos de áreas de los otros elementos, menos el área total, ¿correcto? Y eso será suelo. Ahora, ahí ya no me van a determinar la clase, porque no les estoy pidiendo que me clasifiquen, ¿correcto? Esa celda de clase puede quedar vacía, ¿correcto? Pero el área sí me la van a tener que contabilizar, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Me confirman, por favor? A ver. Chicos, ¿me confirman? ¿Se entendió? Correcto, señorita Hernández. Muy bien, gracias. Está bastante sencillo. Van a aplicar exactamente los mismos procedimientos que hemos hecho. No hay nada diferente. Lo único que sí, van a tener que crear sus índices, que son bastante sencillos también. ¿De acuerdo? A ver, chicos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Confírmeme, por favor. Correcto, señor Guamán. Montañez. Señor Ruiz. ¿Todo bien? Ok, chicos. Correcto, perfecto. Muy bien, ya pueden hacer la descarga. De igual forma, me pueden dar el aviso por cualquier consulta que puedan tener. Pero como les digo, está bastante sencillo. Todo orientado al área de estudio. ¿De acuerdo? Bien, chicos, adelante. Ok, chicos, entonces, a ver, sobre aquí ya para poder observar avance y entrega. Acaba de subirse un nuevo archivo. ¿De acuerdo? Ok, perfecto, chicos. Justo a tiempo. Justo a tiempo. A ver, de igual forma, por favor, es importante que ustedes puedan realizar las prácticas adecuadas para que la siguiente semana, en una evaluación del proceso, obviamente podamos llevar a cabo las actividades de evaluación que serán quizá teóricas y prácticas como ejercicios, ¿no? No van a ser muy distantes, es decir, no distarán mucho eh, respecto a lo que se acaba de hacer ahora con los ejercicios prácticos. Así que por favor practiquen y si hubiera algún inconveniente, háganmelo saber. ¿De acuerdo? Es necesario que ustedes puedan tener la mejor predisposición para el desarrollo de las actividades, así que por favor prepárense para la siguiente sesión de evaluación de proceso. ¿De acuerdo? Ok, chicos, entonces, si hubiera alguna consulta, pregunta, ¿queda claro? ¿Todo bien? Voy a hacer obviamente la revisión ya posteriormente de los archivos que me han apuntado. Entonces, bien, chicos, si no hubiera ninguna consulta o pregunta, de igual forma, ahora sí ya lo dejo para que puedan tener su descanso, ¿sí? Ya tomé lista, ya están anotados, así que cualquier cosa, por favor, ahí estamos. eh, el tema de, acá me hacen consulta, el tema de calcular las nubes, chicos, en realidad no es que haya un índice para las nubes. Lo que tenían que haber hecho es simplemente un proceso de clasificación. Es más, algunos de ustedes lo que hubieran hecho es directamente probablemente cortar el área que corresponde a los cuerpos donde se encuentran las nubes y calcular con mayor detalle y mayor especificidad, pero cortando más la imagen,
solo con la intención de calcular el área, por ejemplo, ¿no? Entonces, son a veces algunos, digamos, algunos artilugios que utilizamos con la única intención de llegar a obtener solamente la información de interés, que no significa que vaya a ser cortado para solamente mostrarme el pedacito de área cortada, no, sino que se hace un corte solo con la intención de calcular con mayor nivel de detalle, sin contar con el resto, calcular solamente un determinado elemento, en este caso las nubes, ¿no? Eso lo hubieran hecho o lo harían tranquilamente por un proceso de clasificación directa, ¿no? Pero bueno, de igual forma, espero que hayan podido desarrollar la actividad sin mayor problema, ¿sí? Ok, listo chicos, entonces, nada, ahora sí los dejo para que puedan descansar, ¿sí? Nos estamos viendo y hasta una siguiente sesión. Recuerden, por favor, practiquen para la evaluación de proceso de la siguiente semana, ¿sí? Ok, listo. Listo chicos, cuídense, que tengan un buen descanso. Hasta luego. Ingeniero.